Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 18. ¡Ay, Gálatas, tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad, como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? ¡Claro que no! Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo: «Todas las naciones serán bendecidas por medio de ti». Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen: «Maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios». Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen: «Es por medio de la fe que el justo tiene vida». El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice: «Es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida». Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: «Maldito todo el que es colgado en un madero». Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la Escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes, más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere a Cristo. Lo que trato de decir es lo siguiente: el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Pues hasta aquí, hermanos, os leo de Gálatas en el día de hoy. Nada más comenzar este capítulo, vemos cómo Pablo realiza un contraste entre la ley y la gracia, las obras y la fe, la carne y el espíritu. Dicha cuestión la irá desarrollando en lo que queda ya de epístola. Mientras tanto, aquí les cuestiona que hayan comenzado una fe en el Señor y que ahora pretendan vivir según sus obras, siendo todo esto un acto sin sentido, que demuestra insensatez y falta de entendimiento. Pablo está tan sorprendido que piensa que los gálatas han sido sometidos a algún tipo de manipulación o de hechicería. Desde luego está retomando el tono que expresó en el capítulo 1. No hay otro evangelio, y si alguno os predica un evangelio diferente al que nosotros os hemos predicado, sea maldito. Desde luego, un tema muy severo, un tono muy duro, ¿verdad? Pero es porque el apóstol Pablo
se sentía pues sorprendido, enfadado ante estos hermanos de Galacia, de las iglesias de Galacia, que se supone que habían creído en Jesús, que tenían el Espíritu Santo de Dios, pero ahora se movían por las obras y no por la fe y la gracia de Dios. Ciertamente, si consideramos también el capítulo 2, donde el apóstol Pablo comparte cómo exhorta al apóstol Pedro, podríamos decir que el tono del capítulo 1 lo mantuvo casi siempre, ¿no? Cualquiera diría que el apóstol Pablo está todo el rato exhortando a los hermanos, pero debemos entender que lo hace por cuanto está siendo inspirado por Dios, no está obrando por su propia cuenta. Desde luego podríamos pensar si el apóstol Pablo está dudando de la conversión de algunos hermanos, pero creo que en un principio entiende que varios de ellos han sido engañados, han sido persuadidos, hechizados quizá, no cegados por el Dios de este mundo, como había expresado anteriormente, pues se supone que estos hermanos de las iglesias de Galacia, Listra, Derbe, Iconio y Antioquía de Pisidia, tenían el Espíritu Santo. Así que podríamos decir que estos hermanos de Galacia tenían el Espíritu, pero habían sido engatusados, engañados por predicadores y maestros del judaísmo, predicadores judaizantes. Y esto, pues, le molestaba muchísimo al apóstol Pablo. A partir del versículo 6, por cuanto está tratando el asunto de los judaizantes y de la amenaza que supone para las iglesias, no ve mejor ejemplo que recurrir a la fe de Abraham y el pacto abrámico, que lo podemos leer en Génesis capítulo 12. Dicho pacto está basado en la fe. Abraham fue justificado como todos los que deciden creer en Dios. Así que en Abraham se muestra claramente que también ha existido la justificación para los gentiles. Desgraciadamente no se comprendió desde el principio todas las implicaciones de la promesa: en ti serán benditas todas las naciones. Y el pueblo de Israel no supo cumplir con la misión encomendada, pero tras conocer a Cristo, se supone que quedaría más claro cuál era el propósito de la obra redentora de Dios. Sin embargo, seguían existiendo judíos y creyentes o supuestos creyentes que le seguían dando un significado muy especial a la ley y a las costumbres judías por encima de la gracia de Dios. Pablo fue muy claro con los gálatas y no había mejor forma de desjudaizar que mencionando al patriarca por excelencia, Abraham. Tan apreciado era para los judíos que incluso se tenía la creencia popular de que el padre Abraham te recibía en el paraíso, tal y como lo podemos leer en el relato del rico y Lázaro, ¿verdad? Ahora bien, el apóstol menciona a Abraham por cuanto ya desde su tiempo quedó claro que Dios no hace acepción de personas. Que en efecto el escogido fue él, Abraham, no otro. Pero porque para el Señor no hay acepción de personas, pero para nosotros debe haber un principio en el tiempo. Desde nuestra perspectiva, debe empezar en un punto en el tiempo, en un caso concreto. Pero desde luego el Señor, al escoger a Abraham, al escoger a Israel, no estaba pensando solamente en Abraham, no estaba pensando solamente en Israel, estaba pensando en todas las naciones, en todos aquellos que podían ser sus hijos por medio de la fe, como pasó con Abraham. Desde luego es una pregunta legítima, ¿no? ¿Por qué Israel y no otras naciones? ¿Por qué no, por ejemplo, Egipto, una gran potencia en aquel tiempo? ¿Por qué Abraham y no un rey o un príncipe, una persona poderosa en aquel tiempo? Bueno, yo creo que el apóstol Pablo especialmente deja entrever muy bien cómo funciona el Señor. Al Señor le encanta mostrar su poder en medio de nuestra debilidad. ¿Y qué persona más débil que una persona que se dedicaba a la ganadería, entre otras cosas, como Abraham? ¿Y qué pueblo más vulnerable y sencillo como Israel, comparada con la potencia que suponía en aquel tiempo Egipto? Todos aquellos que tomaban la ley con el fin de sentirse justos y de juzgar a otros por incumplirla,
no solo se estaban engañando a sí mismos, sino que se estaban burlando de Dios. Estaban incumpliendo toda la ley. Y encima ponían cargas legalistas sobre otras personas cuando ellos mismos no las podían llevar a cabo. Así lo reconoce Pedro en el Concilio de Jerusalén, ¿verdad? Ante esa discusión que comenzó en Antioquía y que se enviaron delegados a Jerusalén para abordar el asunto, ¿no? Los gentiles deben de también guardar las costumbres judías. ¿Y si no, serían creyentes de segunda clase? Pues claro que no. Todos somos iguales delante del Señor. No hay creyentes de segunda clase, primero judíos y luego gentiles, o primero nativos y luego extranjeros. ¿No? Para el Señor todos somos iguales, da igual si somos de aquí o si somos de allá. Entonces, en medio de ello, pues evidentemente nuestro orgullo, nuestro afán por controlar, siempre nos ha llevado a querer imponer sobre otros cargas, prácticas que otros no pueden hacer. Incluso hoy en día, pues hay iglesias que aunque predican de Jesús, comparten el Evangelio, se nota bastante cómo el legalismo continúa en esas comunidades. Pensadlo, entre tanta predicación y exhortación, fácilmente el oyente, el hermano que está escuchando el mensaje, puede pensar: pero este misionero o conferenciante o predicador o pastor, ¿de qué me está hablando a mí si seguramente él tampoco lo hace? Me dice que me congregue más, que ore más, que ofrende más, que lea más la Biblia, que me niegue a mí mismo, que aprenda a crecer en medio del sufrimiento, y etcétera, y etcétera, y etcétera. ¿Pero y él qué? ¿Él cree que ya lo está haciendo? Pues bueno, depende del predicador, ¿verdad? Hay predicadores que desde luego no tienen para nada una vida que sea de testimonio. Hay otros que hacen lo posible por ello. Pero entiendo que en general la predicación busca ratificar una y otra vez la idea de que nada podemos hacer sin Cristo. Que por supuesto que hay que orar más, leer más, ofrendar más, negarte más y todas esas cosas. Podríamos sacar una lista enorme de todo lo que nos enseña la Biblia que debemos de hacer. Y si la Biblia nos enseña que eso es lo que debemos de hacer, eso es lo que hay que predicar para que lo hagamos. Para recordarlo, para reflexionar, para buscar aplicaciones, contextualizarlo a nuestro tiempo, etc. Y ciertamente cuando a veces se predica así, diciendo lo que el texto dice, pues puede dar la sensación de que la predicación se ha convertido en algo legalista. Hay que hacer esto. Y si no lo haces, cuidado, ¿cómo está tu relación con Dios? O quizá no te has convertido de verdad. O quizá te has enfriado espiritualmente. O cosas por el estilo. Y en parte es cierto. No estoy diciendo que esto sea mentira. Pero dependiendo de la iglesia, pastor, denominación que tratemos en algunos casos, pues podemos percibir en medio de la narrativa, del discurso, actitudes más legalistas, formas de vida más legalistas, y otros discursos, enseñanzas que lo que buscan es que te aferres a Cristo. Porque verdaderamente esa es la conclusión, en medio de debemos de orar más, leer más, congregarnos más, esto más, esto más, esto más. La observación es que tú no lo puedes hacer. Que solo lo puedes hacer estando en Cristo. Que solamente lo puedes hacer estando en el Espíritu de Dios. No en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Solo de esa manera es posible. Porque si no, para nosotros es imposible. Por tanto, ciertamente, en medio de predicaciones legalistas, también hay oyentes legalistas. Que interpretan el mensaje de forma legalista. Tengo que cumplir esta serie de normas para ganarme el cielo o ganarme el favor de Dios. Porque si no lo hago, Dios me va a maldecir o Dios no me va a escuchar en nuestras oraciones. Y eso no es así. Dios obra sobre nosotros por encima de lo que nosotros lleguemos a hacer. Porque lo hace por su gracia, por su amor. Pero por supuesto, en respuesta a su amor, nosotros debemos de obrar adecuadamente.
Por tanto, aquellos que vean la vida espiritual como una agenda, una serie de normas, obras que realizar, cuando escuchan predicaciones o leen textos donde el Señor nos enseña a hacer esto y aquello, pues al final, en vez de entender que detrás de eso la respuesta es solo en Cristo, no por ti, se van al otro extremo y piensan, de acuerdo, pues lo voy a hacer en mis fuerzas, en mi conocimiento, en mi ego. Y además, se lo voy a exigir al resto para que también lo haga. Y no se dan cuenta de que ni ellos mismos lo pueden hacer. ¿Y por qué os comparto todo esto? Porque se está volviendo a repetir la misma historia. Hoy en día ya no estamos hablando, al menos en el contexto en el que estamos, de judíos y gentiles. Desgraciadamente, en algunos casos, en algún tiempo, hubo grandes diferencias entre personas del propio país y extranjeros. Es que tienen que orar como nosotros oramos. Tienen que alabar como nosotros alabamos. Tienen que comportarse como nosotros nos comportamos. Y en aquellos tiempos parecía que los que eran autóctonos eran los judíos y los que venían de fuera eran los gentiles. Y los gentiles debían de practicar costumbres, formas de hablar, formas de orar, formas de alabar que los de ese país hacían. Otra vez, repitiendo la misma historia. Pero aunque es cierto que alguna que otra iglesia todavía puede mantener esas actitudes, desgraciadamente, pienso que cada vez menos, al menos en el contexto español en el que nos encontramos. Pero lo que sí está es ese corazón dispuesto a juzgar a otros cuando ni él mismo es capaz de hacerlo. Nuestra vida es imitar a Cristo. Y desde luego cuando escuchamos predicaciones que nos alejan de Cristo, debemos de huir. Porque no nos está haciendo bien. Y hay muchas formas de alejarnos de Cristo. No solamente no hablando de Él, sino dándote a entender que tú puedes hacerlo solo. Y solo se puede hacer con Cristo. Por ello, cuando escuches predicaciones, mensajes o leas textos donde de algún modo te sientas más culpable, no te quedes solamente con ese sentimiento de culpabilidad. Da el siguiente paso. Arrepiéntete. Mejora en tu vida. Y en medio de todo eso, pídele a Dios que te ayude a arrepentirte. Pide a Dios que te ayude a mejorar, a obrar mejor, a darle la gloria a Él. Porque claro, si tú quieres solamente que se te den palabras de consuelo, ánimo, y que por tanto se te predique el Evangelio, la palabra de Dios, de forma sesgada, para que no te ofenda, o para que no te comprometa, o para que no te haga sentir culpable, o bien vas a dejar de ir a la iglesia, o bien vas a ir a una iglesia donde ese Evangelio, que no es el Evangelio de Cristo, se predique. Y ahí estarás feliz. Porque se te dirá lo que quieres escuchar. Pero no hay que ir a ningún lado donde se te dé lo que tú quieres escuchar. Porque lo que tú necesitas escuchar está aquí. Y si has encontrado una iglesia en la que se te intenta enseñar lo que está aquí, quédate ahí. Pero no solamente te quedes ahí para escuchar, también participa. Y también investiga por tu propia cuenta. Buscando comparar, contar, comentar tus estudios entre los hermanos. Con el consejo también. Porque eso es bueno. Nos ayuda a crecer juntos. Desgraciadamente, como os digo, muchas veces se repite la misma historia y pues vuelven a surgir judaizantes o predicadores de evangelios que no son el evangelio de Cristo. Así empecé a exponeros cuando hablábamos de la carta a los Gálatas, del primer capítulo. Sin embargo, como vimos en el estudio, al final, seguir a Cristo, creer en Él, es acabar siendo como Él. No es acepto a Dios en mi vida para hacer lo que yo quiero con mi vida. No.
recibes a Dios en tu vida para acabar siendo como Él. Y ya no eres tú, es Él. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y ese es uno de los versículos clave, diría yo, de todo el Nuevo Testamento, pero desde luego de Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Sin embargo, a muy pocas personas les gustaría dejar de ser ellos. Prefieren seguir siendo ellos. Pero Dios nos muestra que el único camino es imitar a Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro nombre dado a los hombres, Cristo. Así que, ¿cómo no aferrarnos a Él? Desde luego, el apóstol Pablo estaba, muy molesto con los Gálatas. Pero como digo, no creo que Pablo estuviese dudando de la salvación de estos Gálatas. Simplemente creía que varios de ellos se habían enfriado espiritualmente, se habían desviado del camino. Así que por esa razón el apóstol Pablo escribe con ese tono. Hoy en día los problemas no son esos exactamente, pero el continente es similar. Sigue habiendo comparaciones, sigue habiendo personas, movimientos, predicadores que comparten cosas que no son propias de la palabra de Dios. Y ya sabéis lo que dijo Pablo. Cualquier persona que os predique otro evangelio diferente del que yo os he predicado, sea maldito. Y lo repito otra vez. Así que nosotros mismos también debemos de evaluar qué evangelio nos predicamos, porque ¿qué son 20 o 40 minutos a la semana? Eso no es nada para un espíritu que necesita a Cristo. Eso es un aperitivo. El que tiene hambre de Dios quiere mucho más y lo pone en práctica. Así que en verdad podríamos juzgar qué se está predicando en esta iglesia, qué cree este predicador o pastor, en qué se basa esta denominación para diferenciarse de otra. Pero más allá de todo eso, deberíamos de pensar, ¿y qué evangelio es el que yo estoy recibiendo cada día? Porque es fácil echar la culpa al otro. Desde el Edén existe ese comportamiento. No yo, Señor, la mujer que me diste. E igualmente le podemos decir al Señor, intentar decirle al Señor cuando estemos en el tribunal de Cristo, no fui yo, Señor, sino el predicador o el pastor que pusiste delante, o la iglesia en la que yo estuve, o la denominación en la que yo me encontraba. Y Dios te dirá, no solamente es eso, eres tú también. ¿Qué has hecho tú con tu vida? ¿Cómo estás leyendo las Escrituras? ¿Solamente leyendo lo que está subrayado en rojo? ¿Solamente leyendo algunas cartas que te parecen inspiracionales y otras no? ¿Solo leyendo la Biblia de las promesas que te pone de color rosa, azul, amarillo y no sé qué la Biblia? ¿O estás leyendo todo el consejo de Dios? Porque si Dios ha salvaguardado toda esta palabra, es porque toda esta palabra es útil para nosotros, eficaz. Así que debemos intentar que sea el Señor quien nos guíe, que sea en sus fuerzas, no en las nuestras. Por supuesto que cuando el texto, o el que preside, o el que predica, os diga, hermanos, tenéis que congregaros más, o hermanos, tenéis que orar más, o hermanos, tenéis que ofrendar más, o hermanos, etcétera, etcétera. No lo toméis como algo personal, porque no tiene que ver con vuestra persona en sí, porque se supone que vuestra persona ya no existe. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no es yo, es Él. Entonces, ¿dónde queda el orgullo? ¿Dónde queda ya esos sentimientos? Ahí es cuando toma peso este versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Evidentemente todo lo útil, todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo necesario. No cosas que a mí se me ocurran,
porque desde luego el poder de Dios no va a estar obrando en nosotros para hacer nuestra propia voluntad. El poder de Dios va a estar obrando en nosotros para hacer su voluntad. Así que roguemos a Dios para que nos guíe en medio de lo que podamos hacer como creyentes. Que ninguno considere que otro hermano es peor que él, porque al final cada uno de nosotros nos podemos encontrar en cada momento culpables. Y por supuesto Dios no quiere que vivamos con un sentimiento de culpabilidad y abatimiento constante. ¿Qué vida sería esa, verdad? Que Dios haya entregado a su propio Hijo para morir por nosotros, para que nosotros estemos 10, 20, 30 años sintiéndonos culpables. Qué malo soy, qué pecador soy, es que no valgo para nada, siempre se me olvida orar, siempre se me olvida hacer esto, siempre se me olvida hacer aquello. Ese sentimiento no lo quiere Dios. Pero sin embargo en su palabra insiste una y otra vez, debes hacer esto, debes hacer esto, debes hacer esto. ¿Pero por qué? Para que entiendas y recuerdes cada día que no lo puedes hacer tú, que solamente lo puedes hacer con el poder de Dios, en Cristo. Por tanto, cada vez que escuches lo que tienes que hacer, piensa, lo haré en el poder de Dios. Pero para ello tienes que dejar tu yo. Y casi siempre tenemos nuestro yo en gran estima. No nos gusta negarnos a nosotros mismos. Y sin embargo es el principio de seguir a Jesús. Nígate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Así que el Señor nos guíe, hermanos, nos ayude, que el Espíritu Santo nos llene para que podamos cumplir con lo que Dios quiere para nuestra vida. Oremos por aquellas iglesias que desgraciadamente tienen actitudes de desprecio hacia ciertos hermanos, pensando que por no cumplir ciertos ritos, ciertas costumbres, o no son hermanos, o son hermanos de segunda clase. O incluso iglesias que piensan que si una persona tiene más años, vale más que otra persona que es casi nueva. O si un hermano se ofrenda más, vale más que un hermano que ofrenda menos. Porque desgraciadamente hay iglesias así hoy. Y peores todavía. Parafraseando a Pablo, bueno, las escrituras entenderán, cosas que ni siquiera podría decir. Así que oremos por ellos. Porque no queremos la destrucción de nadie. No queremos que nadie se pierda. Queremos que todos se acerquen a Dios y se salven. Así que oremos por estas comunidades que han caído en engaños o que directamente han sido cegados por el Dios de este mundo, como expresa aquí también Pablo en Gálatas. Para que sea el Señor quien obre en ellos y que estas personas que verdaderamente han empezado una relación con Él la vuelvan a retomar, porque es posible. No importa todo lo que te hayas alejado de Dios. Si vuelves de corazón y eres de Él, estarás con Él. Amén.